Dios, vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 32. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Señor, te damos gracias, damos el reconocimiento, Señor, a ti. Hoy bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te pedimos que tú nos concedas tus palabras de vida, que nos ministres, que nos alumbres con tu luz y verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Si encuentras a alguien que tenga tus dioses, esa persona morirá. Aquí en presencia de nuestros parientes, muéstrame si hay algo que te pertenezca y puedes llevártelo. Jacob no sabía que Raquel se había robado los dioses de Labán. Bien, aquí encontramos este momento de la historia de Jacob en la que ya él está huyendo de Labán, su tío, sí, que tiene pues un largo tiempo, Jacob, de estar cerca de Labán, trabajar para él, y pues después de un tiempo largo, él decide regresar a la tierra donde estaba su madre, ¿sí?, y su hermano. Jacob lo vemos que regresa muy prosperado de la temporada en la que estuvo con Labán. Y eso es algo interesante porque él se fue, emprendió una huida también de Esaú, en la que lo encontramos totalmente desprovisto, casi con lo que llevaba puesto. Y a Jacob pues le preocupaba un poco qué iba a ser de él en la tierra donde iba a estar. Pero Dios, el Señor, estuvo con Jacob, estuvo presente, le bendijo mucho, le respaldó muchísimo, ¿sí? Jacob nunca se desvinculó de esa fe que le había sido ministrada por Abraham, su abuelo, e Isaac, su padre, de ninguna manera, sino que siempre estuvo en oración y en dependencia de Dios. Desde el primer momento lo vemos, desde el momento en que sale para la zona de Padán Aram y hace una escala en lo que más adelante se llamaría Betel, por él mismo bautizado. Él le ora a Dios y le dice: si tú me acompañas, si tú me llevas, me traes, me das comida, me das vestido, entonces tú serás mi Dios. Y ya desde ese momento como que lo comienza a hacer mucho más personal a Dios, ¿no?, en su experiencia personal desde ese momento. Y de ahí se va para esos lugares, y en medio de las situaciones que se le presentaron, ¿sí?, pues se observa un respaldo notorio de parte del Señor hacia su vida, ¿sí? Se experimenta eso. A la par, sí, de muchas injusticias que tuvo que vivir también, pero con todo era como se ve la mano de Dios sosteniéndole a Jacob fuertemente, se lo ve, ¿sí? De otra forma, las injusticias hubieran podido sobrepasarlo, digamos, y destruir sus aspiraciones, y también que el mismo propósito de Dios se viera como diluido o perdido en esa diáspora que él tuvo que vivir, porque él vivió nada más diferente a una diáspora, ¿sí?, personal, en la que se desarraiga de la tierra donde estaban y va hacia esos lugares, ¿sí? Y se ve el respaldo de Dios en esos dos aspectos, en que Jacob sobrevive a las injusticias, se sobrepone a ellas y además prospera
a la misma vez que se conserva el propósito de Dios, porque el propósito de Dios en ese caso recaía ya sobre él. Él había peleado y había tenido su interés por las cosas del Señor, y él quería tener ese legado de bendición que estaba sobre su abuelo Abraham y sobre su padre Isaac, y él lo quería tener y ya estaba en él, ¿sí? Y eso es importante porque uno a veces se preocupa por uno, ¿sí? Y no está mal. O sea, usted me dice, yo estaré mal si me preocupo por mí, por el futuro, por lo que me ha de pasar a mí y todo eso. Hay cierta parte de esas preocupaciones que sí son injustificadas y también tienen que ver con una, digamos, mala o incorrecta forma de pensar en la que la vida presente nos afana y nos preocupa, ¿sí? Y esto es a lo que el Señor Jesucristo dijo cuando se refería, decía, el que quiera salvar su vida. O sea, esta vida es casi, en la mayoría de gente, es todo lo que importa, esta vida, ¿sí? El Señor nos enseña a soltar un poco, ¿sí?, mucho de lo que nos preocupa y nos afana de esta vida. Y entre más exigente sea el llamado, quizá más esa liberación de esa preocupación debe o se exige, mejor dicho, ¿sí? A tal punto que hay gente que sabemos que dio su vida, esta vida que nosotros cuidamos tanto, la dio, la tuvo que empeñar para seguir un propósito de Dios, ¿sí? Entonces, en cierto aspecto sí está mal esa preocupación, pero en otro aspecto no. Hay otro aspecto que es sano de esa preocupación, es decir, nadie quiere que le vaya mal, nadie quiere tener una expectativa negativa del futuro, nadie quiere, y por eso Jacob le dice, si tú me das vestido y comida y me proteges y me guardas y me llevas, yo entenderé que tú estás conmigo, ¿sí? Porque el propósito de Dios también se protege en ciertos momentos protegiendo la vida de las personas, protegiendo la vida de alguien, ¿sí? Por ejemplo, un caso que se me viene a la cabeza es el caso de Elías, que él mismo decretó sequía, obvio por voluntad de Dios. O sea, eso no fue que se levantó, digamos, indispuesto y mandó un juicio de sequía sobre la tierra, no. Dios le dijo, pero obviamente esa sequía, de los primeros afectados iba a ser él, porque las cosas que acontecen a nivel geológico, climático, todo eso, todas esas cosas lo afectan a uno, ¿sí? Pero el propósito de Dios requería que él estuviera todavía vigente, ministerialmente vivo. Entonces el Señor se ve en una función de protector, de guardador, de proveedor especial con Elías, ¿sí? Entonces hay que saber cómo contrapesar esas preocupaciones de la vida con la fe, y hasta cierto punto sí son admisibles, hasta cierto punto, no del todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí son admisibles. Entonces Jacob tenía esa inquietud, pero vemos al Señor respaldándole, guardando su vida, incluso prosperando su economía y prosperando su parte productiva y todo eso. Es tremendo eso. Ese es interesante un dato. ¿Por qué? Porque si por Labán hubiese sido, pues Jacob salía tan pelado como llegó, digamos, ¿no? Ni esposa no le quiso dar, o sea, no, él se las ganó trabajando, digamos. Pero mire que Labán hasta el último momento va detrás de él, ¿no?, como reteniéndolo. Bueno, es decir, Labán no era nada justo en su función, digamos, de terrateniente, de jefe, digámoslo así, no era nada justo. Jacob, pero sin embargo, Jacob se sobrepone, el Señor prospera su productividad, lo sostiene, lo hace crecer, ¿sí? Y eso es interesante. Pero Jacob nunca estuvo, ¿cómo podemos decir?, confundido respecto de su relación con el Señor. Él nunca estuvo. Era un Dios invisible, es un Dios invisible, ¿sí? Y sin embargo, Jacob nunca necesitó ver más de lo que ya vio en su abuelo, en su papá y en los momentos en los que Dios mismo se le manifestó. Nunca necesitó más que eso. O sea, Jacob no se lo ve como conflictuado con
las tradiciones regionales, por ejemplo, porque él se fue a Padán Aram y aquí vemos a una de sus esposas que se lleva unos ídolos. Y eso obviamente son los ídolos de Labán. Y Labán, ni siquiera Labán se conflictuó. O sea, Labán estuvo firme todo el tiempo en una cierta devoción a esas figurillas, a esos ídolos que Raquel más adelante sacaría. Pero no lo vemos a Jacob, digamos, inclinado, doblegado, confundido frente a eso. Está claro, ¿sí? Porque había una revelación previa a su abuelo, a su padre, también él conoció al Señor y tenía la fe para identificar, porque usted sabe que la fe de la cual habla Hebreos, que dice que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nos hace creer en el Dios invisible. O sea, ese es un aspecto que a mí me parece importante mencionar, ¿sí? Dice la convicción de lo que no se ve. Y una de las cosas que no se ve es Dios. Dios no lo vemos, ¿sí? Pero eso no significa que uno tenga que estar confundido, dudando, no. Cuando está la revelación y la fe le permite percibir a Dios, pues no tendría que haber ningún problema. Y esa es la fe que exige Dios. O sea, la fe que exige Dios es que creamos sin verlo a Él principalmente. Entonces, mire que nosotros encontramos en Primera de Timoteo, el apóstol Pablo se refiere de esa manera a Dios. En 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible. ¿Sí? Entonces la fe es lo único que te va a permitir tratar con ese Dios invisible. ¿Sí? Y Jacob no necesitaba ver, porque el ser humano hace figurillas, hace como proyecciones, ¿sí? Necesita como eso. Y eso es una forma, por supuesto, desaprobada de funcionar la espiritualidad, digámoslo así. Eso es una forma incorrecta. Invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra del Señor. Pero la descripción es invisible. Entonces Jacob se fue y en muchos momentos, como decimos, se pudo haber sentido solo y todo, pero la fe le permitía como recogerse en dependencia a Dios. O sea, la fe le permite a uno buscar a Dios y depender de Él, ¿sí? Y si usted, pues el Señor le ha dado la fe, o sea, o usted tiene la fe, ¿sí? Usted va a poder llegar a ese punto. Si no, le va a ser un tropezadero la cosa más tremenda, ¿sí? Va a usted estar dudando, va a usted estar conflictuado en su identidad, va a usted estar, digamos, poco claro de qué camino seguir. Y usted, pues, digamos, si se tuviera que ir a un lugar, ¿no? Podría asimilar, por ejemplo, la espiritualidad de esas regiones, podría ir, ¿sí? Y la asimila y termina convertido, como dice la palabra del Señor, a ellos, ¿sí? O sea, a la gente que está desconectada del Dios verdadero, porque es obvio que hay un solo Dios, ¿sí? Hay un solo Dios y hay un solo Creador, ¿sí? Por eso dice: acuérdate de tu Creador. ¿Cuál es el Dios que hizo el mundo? Mi Creador, el que nos creó, el que nos hizo. Estamos de acuerdo, no es cualquier cosa, ¿sí? Yo no puedo darle ese nivel a cualquier cosa. Los ídolos de Labán seguramente eran de estos ídolos parecidos a los que vemos en la sociedad hoy en día. Ídolos a los que se le atribuyen ciertos favores, ¿no? Que si el dios de la lluvia, o el dios, qué sé yo, de la fertilidad, o la diosa de la fertilidad, o qué sé yo, el dios de tanta vaina que hay, ¿no? Ustedes saben, en el catolicismo es salvaje eso, es bravo eso. La idolatría es tremenda, ¿sí? Y ya eso es casi que normal, ¿sí? Y hay figuras para todo, ¿sí? Ahora ya los niveles de apostasía de la iglesia ya son extremos, ya es irreconocible, ya no es una iglesia que parezca cristiana, ¿sí?
a pesar que dice ser cristiana, pero ya el nivel de apostasía es tremendo, ¿sí? No sé, en el periodo en el que, por ejemplo, el Papa ha estado, este Papa último, que es el Francisco, ¿sí? Él ha hecho cosas que llevan a un nivel mucho mayor del que ya tenía el nivel de apostasía, y ya queda prácticamente irreconocible como institución que pregona la fe cristiana. De hecho, llevó al Vaticano un ídolo sudamericano que se llama la Pachamama, y le hicieron todo un ritual allí. Eso fue noticia y todo, ¿sí? Un ídolo así como, haga de cuenta el de Raquel, el que se robó Raquel, que es una figura espiritual o una entidad espiritual reflejada en algo físico que supuestamente provee o supuestamente es benefactora de los intereses humanos. La Pachamama es una fuerte figura idolátrica en Sudamérica, fuertísima, ¿sí? Los resguardos indígenas todavía ofrecen y tienen sus rituales alrededor de eso. De hecho, por los lados de allá del sur, oriente, por donde nos fuimos a vivir, por allá hay de vez en cuando ese tipo de rituales. En estos días miré un cartel que convocaba a eso, ¿sí? A Mamá Quilla le llaman, yo no sé si será la misma, pero ha de ser, ¿no? Pues sí. Tiene todo es poco de frutas y vainas, y son rituales así como de la tierra nos provee mi madre tierra, mi madre, bueno, podría ser quizá un tanto impreciso, pero al final no importa tanto los nombres, las denominaciones, va siendo lo mismo. La iglesia, para el colmo de su promiscuidad, porque es la gran ramera, es evidentemente que encaja perfecto en la descripción apocalíptica de la gran ramera, no le faltaba sino eso y ya lo hizo. Sí, se ha acostado con todos, se ha llevado al lecho espiritual a todos los ídolos de la tierra, a todos los ídolos de la tierra. Sí, ya se llevó a la Pachamama y todo eso. Otra cosa es el creador, ¿estamos de acuerdo? El creador es el que realmente está detrás de la naturaleza, de sus equilibrios, de la productividad, de la lluvia, del sol. Eso es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? De la comida, de la condición humana, de lo que es el ser humano, con sus aspiraciones, con su búsqueda de sentido, con todo. Eso es otra cosa. Bueno, ese es invisible. Ese es invisible. Eso es otra. El Dios que hizo el mundo es invisible, por eso dice inmortal, invisible, al único. Diga conmigo, al único. Eso a mí me parece poderosísima esa expresión. Al único y sabio Dios. ¿Estamos de acuerdo? Jacob se fue a vivir a Padán Aram y él no se conflictúa en ningún momento. Por eso le dice lo que le dice a Labán. Le dice, si me encuentras los ídolos, seguro estaba él. ¿Sí? Lo que pasa es que se los metió Raquel. Sí, pero él estaba seguro. Yo, ¿qué me voy a llevar eso? ¿Qué me voy a llevar eso yo? ¿Yo qué voy a asimilar eso? Jacob decía, si me encuentras los ídolos, al que se lo encuentres, que muera. ¿Sí? A mí no me los van a encontrar. Conmigo no tiene relación eso. ¿Sí? Tremenda ese nivel. Es nivel patriarcal, obviamente. Ahí te das cuenta por qué Jacob es Jacob. ¿Estamos de acuerdo? Porque a pesar de no ser moralmente perfecto o impoluto, como podríamos decir, es una persona que se peleó su legado espiritual y lo entendió y se relacionó con Dios de una forma muy tremenda, muy exitosa, Jacob. Y eso obviamente Abraham no es menor, Abraham es mayor, Isaac también es muy respetable, eso es nivel patriarcal de fe, ¿sí? Cuando Dios dice acerca de los padres de Israel, son esos tres, fundamentalmente. O sea, uno ve un nivel de fe, ese es el nivel de fe que uno debe imitar. ¿Estamos de acuerdo? En Jacob, en Isaac, en Abraham. Esos son el nivel de fe que realmente ya deja de ser un juego, es eso en serio. ¿Estamos de acuerdo? Yo me voy a meter en el vínculo. ¿Sí? Seguir el llamado, por ejemplo, tantas cosas que vemos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí la que preocupa y preocupa mucho es Raquel, ¿estamos de acuerdo? Porque Raquel todo el tiempo se la ve ciega espiritualmente. Es tremendo esto. Era muy bonita la muchacha seguramente, porque para que Jacob se dé semejante pela, como dicen, por ella y se aguante que le metan otra y todo, y la quiso mucho. Jacob se ve que la quiso mucho, fue muy especial Raquel para Jacob,
¿sí? Y es mamá de José y mamá de Benjamín. Pues obviamente ahí hay algo de especialidad, pero se la ve muy ciega, ¿sí? ¿Cómo es eso de que vive con una persona que conoce a un Dios poderoso, se le nota el respaldo, tiene bendición, tiene llamado, todo eso, y no lo nota, ¿sí? Por eso ella nunca pasó de ser lo que la mayoría, perdónenme mujeres, y tómenlo con respeto, las mujeres cuando no crecen espirituales nunca pasan de estarle dando cantaleta al marido, ¿sí? Y es la verdad, ¿sí? Usted me dice, ¿y no crecen espiritualmente? Así te lo digo. Sí, yo sé que podrás tener tus opiniones y todo, pero sí, eso es un reflejo de la pobreza espiritual que hay, de la condición espiritual bastante baja. Nunca pasan de eso, o sea, ellas no entienden que es delante de Dios la cosa, ¿sí? Y Dios acalla el alma, ¿sí? Dios pone orden, objetividad a las cosas, ¿sí? Y se los voy a demostrar, por supuesto, como es mi deber, porque de pronto dicen, no, es que usted tiene algo contra las mujeres. No, para nada, ¿sí? Génesis 30. 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. Eso también es algo que tiene que ver mucho con la estatura espiritual. La envidia es una cosa que es uno de los muchos pecados por los que le tendremos que dar cuentas a Dios todos. Pero entre más floja, inconsistente la parte espiritual, más en la envidia se mueve, ¿sí? Y las damas pues se mueven mucho en la envidia, ¿sí? En sentirse inseguras, por eso quieren proyectar superioridad con aquella persona que es justo el par de ellas, porque no es con todos, ¿estamos de acuerdo? Pero hay una persona o dos, ¿sí? Que sí es sensación de amenaza. Esa persona conflictúa mucho a la mujer, ¿sí? Bueno, tenía envidia, no podía tener hijos, todo eso. Sin embargo, era la querida, o sea, ella tenía a su favor que era la querida. Pero como todo en la vida, el ser humano no le bastan ciertas cosas. Ella tuvo envidia de su hermana, ¿sí? Y decía Jacob, dame hijos o si no me muero. Jacob le hubiera dicho, pues muérase, mija, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago yo? ¿Sí? Un hombre así que la tenga clara, dice las cosas, ¿estamos de acuerdo? No se deja rinconar. Un hombre de verdad no se deja rinconar, ¿sí? Sabe qué defiende y qué no defiende, ¿sí? Y la respuesta de Jacob es poderosa. Le dice, mira lo que dice. Y se enojó Jacob contra Raquel. ¿Soy yo acaso Dios? Es que Raquel no conocía a Dios. Raquel creía que todavía la lucha era de razones y todavía la lucha era de pasiones y de querer. Ella no entendía, ¿sí? Que el que había cerrado los vientres, quién es que los cierra, quién es que los abre, quién puede, quién pone las condiciones. Una persona inteligente identifica eso. ¿Quién está bendecido? ¿Con quién está Dios? ¿Dónde debo estar yo? ¿Sí? Y lo mejor que le estaba pasando era que Jacob hubiera llegado a su vida, porque si no Raquel, imagínense que Raquel, aún así, con todo y vivir cerca de un patriarca, no pudo permanecer en el propósito de Dios, porque ella murió antes de que Jacob se estableciera en la tierra. Y eso a mí me habla muy fuertemente acerca del celo del Señor. Yo a Raquel no la acepto en mi propósito personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha entendido con quién es, ¿sí? Ella le llegó un hombre de linaje sacerdotal. Eso mucha gente lo va a pasar sin reconocerlo. Mucha gente es bendecida por su pareja, por la condición sacerdotal de su pareja, porque se casa con una persona de linaje, de sacerdocio, de respaldo previo y posterior a que la persona llegue. Y eso hay que sabérselo jugar, porque el enemigo es muy sagaz para digamos, confundir a las personas, ¿sí? Y que la gente no entienda el lugar que debe ocupar, cómo debe vivir, ¿estamos de acuerdo?
Yo por lo menos sé que nosotros tenemos una experiencia con Dios, la iglesia, nosotros, nuestro ministerio, mi familia. Cuando hablo de mi familia, hablo de mi padre y nosotros como segunda generación. ¿Sí? Eso, en estos días alguien del ministerio nos visitó, alguien que es muy sensible y que yo le decía a mi esposa, esa persona sí es de las pocas que se han sabido pelear una bendición ministerial. Y nos visitó y me decía, pastor, es evidente la bendición sobre ustedes. Me lo decía así, en la cara me lo decía. Es un pastor, ¿no? Y me lo decía así, me decía, es como cuando uno ve la mano de Dios en la naturaleza, así se ve la mano de Dios en usted. Yo decía, bueno, hermano, yo lo recibo ese comentario que tú me haces. Sí, pero es una persona muy, muy sensible y esa persona se ha acercado a las cosas del Señor y se ha ganado un ministerio pastoral. Yo lo respeto mucho, esa persona, lo respeto. ¿Sí? Llegó como cualquiera de ustedes, ¿sí? Invitado por alguien más, pero cogió las cosas, entendió, porque eso es lo que permite la fe, ¿sí? Y en efecto, yo estoy seguro que si yo le decía así, me lo digas o no me lo digas, yo lo sé. Nosotros tenemos una bendición muy especial como iglesia, como familia, ¿sí? Y es una bendición en nosotros, que Dios ha querido que así sea, que esté en nosotros, ¿sí? Yo por eso sé, por ejemplo, que mi esposa no la ha tenido fácil conmigo, pues, ¿no? Pero no sé si ese quizás sea el precio que tenga que pagar por estar cerca de un propósito de Dios ya en marcha. Raquel nunca lo entendió. Raquel le peleaba a Jacob, le decía, dame hijos. Y Jacob de pronto pues ya le había dicho, ¿cómo más hago? ¿Sí? ¿Qué más hago? Porque así, ¿no? Para los embarazos ven la luna, en el tiempo de antes, la luna, toda suerte de, digamos, para tratar de, ¿sí? Te dice, yo no puedo. ¿Acaso soy yo Dios? Jacob sí sabía quién era Dios y que estaba en el trono, ¿estamos de acuerdo? Jacob sí lo tenía clarísimo. Raquel nunca lo entendió. Y perdónenme que le diga, muchachos, hay gente entre ustedes que no la coge. Por eso están conflictuados en la identidad. Se pegan unas borracheras, le festejan al carnaval, le festejan a tanta vaina del mundo. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Así se quedarán, muchachos. Eso tiene que cambiar, ¿sí? Parecen humildes, piden oración de uno, ¿sí? Pero ni mi oración, que es bendecida y respaldada por Dios, es capaz de llenar ese vacío de identidad, porque no están conectados. O sea, usted, si pudiera, se cargaría los ídolos, ¿sí? Y se los llevaría, porque no tiene claras las cosas, ¿sí? ¿Qué hace Raquel con ídolos? Cuando el que le abrió el vientre fue el Dios de su esposo. Hay que decirlo como son las cosas. El Dios de su esposo, ¿sí? Ese fue el que le abrió. ¿Qué hace? ¿Qué hace la gente conflictuada? Carnavaleando y perreando y haciendo cosas. ¿Qué hace la gente? No conocen al Señor. Sí. O sea, viven como en especie de una ambigüedad espiritual. ¿Estamos de acuerdo? El que sabe cómo son las cosas se busca su lugar en las cosas del Señor, se acerca al Dios de Israel. ¿O no fue eso lo que le dijo Ruth a Noemí? Le dijo, no me pidas que yo me vaya, ni te deje, porque a veces no es el Dios de mi esposo, a veces es el Dios de mi suegra. Es así que está difícil, ¿no? Sí. Mire qué nivel de fe de esa mujer, oiga, de Ruth, ¿no le parece? No es el Dios de mi esposo, es el Dios de mi suegra.
Dios no está conmigo porque, o sea, yo, por ejemplo, yo he tenido que identificar la bendición. Para yo buscarme mi lugar aquí, la he tenido que buscar, la he tenido que identificar, ¿sí? He tenido que santificarme, he tenido que vivir en unas disciplinas toda mi vida, ¿sí? Toda mi vida, ¿sí? Para que el Señor me conceda una dignidad dentro dentro de mi familia misma, que ya es bendecida, pero de ahí, ¿sí? Entonces, ustedes saben que yo no hablo de las cosas terrenales, pero si a usted le preocupan esas cosas, como es lo más posiblemente normal que ocurra, ¿sí? Si a usted le preocupan, sepa que Dios sí las puede bendecir y prosperar, sepa que Dios sí te puede cuidar, sepa que hay lugares donde es mejor estar, ¿sí? Porque el que se va buscando los espejismos del mundo termina en cuevas, termina así. Eso le pasó a Lot. Él se separa de Abraham porque era el Dios de Abraham, no es el Dios de Lot. ¿Se entiende eso, iglesia? No es el Dios de Lot, es el Dios de Abraham. Se separa de Abraham y nadie le dijo, pero solito se fue acercando a Sodoma, porque Sodoma ofrece soluciones, es una urbe, ¿estamos de acuerdo? Pero todo aquel que se va detrás de espejismos termina viviendo en cuevas. Por eso si usted, y Lot terminó así, terminó su vida de la peor manera posible, ¿sí? Sin nada de lo que había acumulado cerca de su tío. Sí hay bendición cerca de ciertas personas. Sí hay bendición en un lugar donde se expone la palabra, ¿sí? Sí hay bendición cuando alguien valora la parte ministerial y cuando el Señor, cuando anhela obispado. Sí hay bendición cuando el Señor llama a una iglesia y entre la gente de la iglesia Él ve quién está dispuesto, ¿sí? Ahí hay bendición. Lot termina metido en cuevas, desconectado de todo. Se salva se pasa raspando, digamos, la misericordia del Señor. ¿Sí? Entonces el Señor quiere que nosotros identifiquemos, o sea, que usted no sea del que se lleva a los ídolos. A nosotros nos debería asquear las costumbres del mundo, ¿estamos de acuerdo? Porque nosotros ya conocemos al Dios invisible, al único. Nosotros no deberíamos reventar año viejo, ¿me oyeron? Sí. Ni no deberíamos estar en esas juergas y diversiones sin sentido de los impíos, sino que si usted ha entendido, usted hasta el último momento está en la presencia del Señor. ¿Sí? Incluso eso que pasa en Salem no es gratuito, que recibamos el año en la presencia del Señor. ¿Sí? Pues eso es importante. ¿Sí? Porque mucha gente no lo alcanza a ver así, pero tiene debajo de su alfombra, tienen los ídolos personales. ¿Sí? No lo alcanzan a ver así. Respondió Jacob a Labán y le dijo, vamos a decir, ¿por qué tenías que llevarte mis dioses? Le dice, bueno, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que es tuyo, o sea, lo que es mío, de a partir del momento en que conozco al Señor, es lo que tiene que ver con Dios, ¿estamos de acuerdo? A mí no se me deben encontrar ambigüedades, ¿sí? Y yo debo buscarme un lugar en las cosas del Señor. Dice, y llévatelo. Y Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no los halló. Finalmente, Raquel se queda con los ídolos. ¿Qué sentido tiene eso?
Estuvo cerca del Dios de su esposo, que es el Dios verdadero, el único y sabio Dios, el inmortal, el invisible, y nunca lo entendió. ¿Sí? Y por eso, yo lo que entiendo es clarísimo, por eso Raquel muere dando a luz a Benjamín. Porque Benjamín sí tenía un propósito de Dios más adelante, ¿sí? Y es interesante, al volver Jacob hacia su tierra, iba a seguir perfeccionándose el propósito de Dios, ¿sí? El propósito de Dios se iba a terminar, digamos, de consolidar, porque así es en nuestras vidas, mis hermanos, ¿sí? Y nosotros somos parte de un propósito de Dios que se está consolidando, ¿sí? Entonces, para mí, estar cada vez menos conflictuado, cada vez más cerca del Señor, y todo eso me permite cierta vigencia, si no el Señor es celoso, ¿sí? Miren, yo lo digo y pues tómenlo con la madurez. El Señor tiene propósitos con nosotros, con el ministerio. ¿Sabe qué le digo? No sabemos cómo Él, qué futuro, qué horizonte tenga. Si usted no logra entender eso, en algún momento el celo del Señor no lo va a dejar participar. Y usted se va a ver afuera y va a decir, pero no perdí nada, si yo al fin y al cabo eso es de ellos. Yo para mi propia satisfacción digo, bendito sea el Señor que esto es nuestro. Bendito sea el Señor que nos llamó. ¡Qué gusto! ¿Sí? A ustedes les va a tocar acercarse a nosotros para eso. ¿Sí? Es así. Yo no estoy conflictuado. Bendito sea el Señor. Entonces usted tendrá que ir mirando si se carga los ídolos de su vida pasada, ¿sí? Que puede ser los amigos, el placer, la familia, las costumbres, todo figurillas nomás, ¿no? O cualquier otro. O si migra hacia este llamado que el Señor le está haciendo, porque se lo está haciendo. Porque usted está en este ministerio, está en Salem, el Señor quiere usarlo, quiere que usted herede promesas, que usted prospere, a la par obviamente que se salva su alma, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estamos, es en ese propósito. Un día el camino que tenía que recorrer Jacob se acabó. Un día el camino que tú vas a recorrer se va a acabar y las preocupaciones de la vida van a terminar, porque esta vida se va a terminar algún día. Y de la forma más, ojalá sea lo más, digamos, como bonito posible, pues, ¿sí? Algún día se va a acabar. ¿Sí? Pero cuando se acabe, ya quedará la esperanza de la vida eterna. Mientras tanto vivimos una vida en la bendición del Señor, en la gracia del Señor, en el respaldo del Señor y su propósito. Conocemos esa experiencia. O sea, una persona está convocada cuando se relaciona con el Señor a conocer esa experiencia. ¿La experiencia de qué? Del respaldo del Señor. Aquí no se trata de anticiparnos a nada. Mire, a Jacob le robó Labán. Lo ponía a trabajar durísimo. Hay una etapa probablemente que sea así, porque Jacob mismo lo dice, al sol, al agua, en la noche, en el frío, en el calor, así, trabajaba durísimo. Y luego, ¿sabe qué pasó? Le violaron una hija. A mí eso me parece muy tremendo, ¿sí? Pues son cosas que uno dice, ¿al patriarca le pasan eso? Sí, puede ser, mis hermanos. Puede ser, no sabemos. Lo único que sí tienes que entender es que el respaldo de Dios esté, porque uno no sabe las cosas que la vida le pueda traer a uno no las sabe, ¿sí? Y con todo el Señor lo va llevando por medio de una casi tortuosa jornada, porque Jacob vemos que no es que la esté pasando de maravilla, él estaba enfocado en la bendición de Dios, ¿sí? En la bendición del llamado y la bendición del legado, ¿sí? Allí en ese punto estaba enfocado él,
Uno también debe estar enfocado en eso, sea mujer, sea que Dios sea tu Dios tan cercano como para que puedan decir el Dios de tal persona, o sea que sea el Dios de alguien más que tú conoces por esa otra persona. Uno debe estar enfocado en la bendición y en el propósito, en la bendición y en el propósito. Por eso, en Génesis 31 dice algo poderoso Jacob. Mire, Génesis 31, 42. Ya en la discusión, continúa la discusión entre Labán y Jacob, y mire cómo Jacob habla, para que usted entienda esto. Dice, versículo 40 dice: de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Aún he estado 20 años así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, qué poderoso, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero cuando Dios está contigo, sí, aún los perversos tienen que hacer fila, digamos, y que lo que el Señor les permita. Sí. Si el Dios de Abraham y temor de Isaac no hubiera estado conmigo, uno cuando ya ha transitado en este camino, uno sabe, y uno llega como a esas conclusiones. Si el Señor no hubiera estado, si el Señor no estuviera conmigo, otro gallo cantaría, como dicen vulgarmente. Otra sería mi experiencia, ¿sí? Otra sería. Yo le doy la gloria al Señor hoy en este momento porque, pues evidentemente uno a veces estas cosas las pierde de vista, pero realmente sí, la presencia del Señor ha hecho toda la diferencia. Dice, me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche, porque Dios cuando ya dice, con mi hijo no te metas, él hasta puede ir directo donde el enemigo y pararlo, ¿sí? Y eso fue lo que pasó. ¿Cómo es que Raquel no hereda tanta fatiga? Imagínense, ¿quiénes son padres y madres aquí? Me darán la razón. Los hijos no solo es tenerlos, que nazcan, sino verlos crecer, ¿cierto? Ella vivió envidiosa toda su vida por no poder tener hijos, y cuando Dios, el Dios de su esposo, se los dio, ella no interpretó bien la bendición, cogió los ídolos, ¿sí? Y ella no pudo ver crecer a Benjamín, ¿sí? Ni siquiera lo bautizó del todo. Ella dio un alarido cuando el alma se le salía y le llamó Benoní, y luego eso cambió. Benjamín le puso Jacob, no lo vio. Así es, mis hermanos. ¿Sí? Entonces uno, ¿qué entiende de todas estas cosas? Pues, ¿dónde está la bendición? ¿Con quién está la bendición? El Dios, el invisible. No en todos lados está, no en todas iglesias está, no a todos les habla igual, ¿sí? No todos van al mismo lugar, ¿estamos de acuerdo? No funciona así. ¿Sí? Siga usted con sus ídolos del pasado, ¿sí? Embriagándose con vino, disfrutando, qué sé yo, las diversiones de los mundanos, de los que no conocen al Señor. Siga usted haciendo eso. No será diferente. El celo del Señor no lo va a dejar avanzar a usted. No pasas de aquí, dice el Señor. Sí. Mi pueblo va en una dirección, y solo los que paguen el precio por estar en Él y entiendan, ¿sí?, van a heredar las bendiciones que nos esperan del otro lado, de nuestra jornada. ¿Estamos de acuerdo? Hay bendiciones en nuestra jornada, y nuestra jornada es bendecida desde ya. Termina con la heredando las promesas de los santificados. Diga conmigo, los santificados. La Biblia dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los, ¿quién? Jacob era un santificado. Por eso él dice, a mí no, búsquenme los ídolos que a mí no me los encuentran. ¿Sí? A mí no me los van a encontrar. Yo no tengo dudas de eso. ¿Sí?
Y eso nos explica, Labán fue engañado por Raquel, Jacob fue engañado por Raquel, pero Dios no. Dios el Señor, a él no lo engaña nadie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Él dice, tú no te, por ejemplo, hay muchos que son mediocres en la congregación, ¿sí? Supersticiosos, no temen al Señor, cantaletean, por ejemplo, no oran. ¿Estamos de acuerdo? El Señor, el celo del Señor es cuidadoso. ¿Por qué? Porque a Él le gusta es que lo busquemos en lo secreto, que nos humillemos, que entendamos, que Él nos pueda susurrar su sentir, que Él te pueda susurrar, quédate con tu suegra. ¿Sí? Eso. Que Él te pueda susurrar, no le pelees a Jacob, que es pobre, nada tiene que ver. ¿Sí? Eso es. Que Él te pueda decir, ¿sí? Quédate con tu tío Abraham. Ahí voy a estar yo, voy a estar con él. Sé que tú no quieres estar con él, quieres estar conmigo. Aquí el tema no es estar con uno, es estar con Dios porque Él está con uno. ¿Estamos de acuerdo? Uno está, o sea, Él dice, yo sé que tú de pronto no quieres, no te sientes a gusto, pero quédate allí porque yo estoy con Él. Y quiero también que tú hagas parte de eso. Vamos a orar.